Muchas gracias a las personas que están en la llamada de Zoom y a las personas que nos visitan a través de YouTube. Hoy comenzamos con las prácticas de Brahma Viharas o las 4 prácticas inconmensurables que son capaces de mostrarnos la habilidad que tiene el corazón para amar de formas incondicionales. Hoy vamos a comenzar con el primer Brahma Vihara, que es la bondad amorosa. También se traduce como amor bondadoso. En Pali, esa palabra es metta, Metta. Comenzamos con una meditación guiada para llevar esa bondad amorosa a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, a nuestros procesos de pensar y luego, si es posible, a otros seres. Abriendo nuestro corazón, no es un esfuerzo, eh, es más bien como permitirnos que el corazón se abra en nuestro espacio seguro para entonces enviar desde nuestra mente, desde nuestro corazón hacia otros seres. Comenzamos entonces con la meditación guiada y luego la charla. Tomando varias respiraciones profundas, es una invitación. Pasando del ruido al silencio. Esta es una propuesta para relajar el cuerpo, la mente y las emociones mediante la respiración bondadosa. Si hay algo de esta práctica que no funciona para ti hoy, te invito a buscar lo que sí funcione. Los sonidos de ambiente o anclar la atención en alguna parte del cuerpo con bondad. Encontrando tu espacio de meditación, que el cuerpo tenga suficiente estructura para mantenerse despierta y el abdomen esté suave para que el interior del cuerpo se suavice. Estructura con ternura. Si te ayuda, puedes cerrar los ojos. Una invitación amable a traer a tu mente algún ser que evoque ternura. Un bebé, un animal de compañía, cualquier ser que abra tu corazón hacia la bondad. Observa cómo se siente tu cuerpo cuando piensas en ese ser que evoca bondad para ti.
Y ahora una invitación a llevar esa bondad a través de la respiración a todas las partes del cuerpo, respirando dentro del cuerpo con bondad y ayudando a todas las partes del cuerpo a liberar estrés, como cuando los gatos ronronean para calmarse a sí mismos. Y vamos a ir por todas las partes del cuerpo, poco a poco, con cariño, con respeto. Una invitación a respirar con bondad en el área de tu cabeza, dejando ir el estrés. Respirando con bondad en el área del rostro, la frente, detrás de los ojos, la quijada, dentro de la boca, dejando ir el estrés. Llevando bondad con la respiración al área del cuero cabelludo, detrás de la cabeza, la nuca, y dejando ir el estrés. En el área del cuello, la garganta, dejando ir el estrés. A lo largo de la columna vertebral y la espalda,
y dejando ir el estrés. Respirando con bondad en los hombros, brazos, manos, y dejando ir el estrés. Respirando con bondad en el pecho, los órganos del pecho, y si está accesible, el corazón, y dejando ir el estrés. Respirando con bondad en el área del abdomen, hacia todos los órganos que guarda el abdomen, y dejando ir el estrés.
respirando con bondad en la parte baja del abdomen, dejando ir el estrés, respirando con bondad en la parte baja de la espalda, en las sentaderas, dejando ir el estrés, respirando con bondad en las piernas, a tu propio ritmo, desde las caderas hasta la planta y los dedos de los pies, dejando ir el estrés. Llevando bondad a todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, dejando ir el estrés.
Ahora una invitación a llevar la bondad, esa respiración bondadosa al área del cuerpo donde sientas las emociones, respirando con bondad y dejando ir el estrés. Si hay alguna emoción difícil, de estrés, de coraje, de frustración, de tristeza, ofrécele a esa emoción acompañamiento, como si esa emoción fuera una persona y le estás poniendo otra persona bondadosa al lado, simplemente para que ofrezca su presencia bondadosa. No hay nada que arreglar, simplemente acompañar con bondad. Respirando con bondad en el área donde sientes las emociones, acompañando a tus emociones con una presencia de bondad. Y ahora una invitación, si te sientes lista para pasar a otra parte de esta práctica, una invitación a respirar con bondad en el área del cuerpo
donde experimentas tus procesos de pensamiento. Para algunas personas eso es ser en el área de la cabeza, quizás la frente, el entrecejo, la sien, detrás de los ojos, el cerebro, el cuero cabelludo, la quijada, enviando una presencia bondadosa al área de tu cuerpo que se mueve, que cambia, que se tensa con los procesos de pensamiento. Si hay algún pensamiento o algún proceso de pensamiento que sea difícil, algún pensamiento de frustración, de falta de control, algún recuerdo del pasado o temor del futuro, puedes respirar en ese proceso con bondad o también acompañar a ese pensamiento con bondad, sin juzgar, sin quererlo cambiar, simplemente dejándole saber, estoy aquí, aquí hay una presencia bondadosa. Y si el cuerpo quiere liberar estrés, como parte de ese proceso, deja ir el estrés. Una invitación a que dejes ir el estrés.
Ahora una invitación a descansar la mente en el área del corazón y a prepararnos para abrir el corazón revelando la bondad que ya está ahí para compartirla en todas direcciones. Primero establece tu espacio de seguridad, tu sentido de seguridad en tu espacio de meditación. Y ahora, si te sientes lista, y si no te sientes lista, puedes continuar con cualquier otra fase de la meditación que funcionó para ti. Pero si te sientes lista, puedes invitar el corazón a que se abra, que descorra el velo de la parte de enfrente del corazón. Es una acción sencilla, descorrer el velo para que la luz que ya está ahí pueda salir y que brille la bondad que ya existe en el corazón hacia todos los seres en esa dirección. Descorriendo el velo del lado derecho del corazón, que la luz de la bondad brille hacia todos los seres en esa dirección. Descorriendo el velo de la parte de atrás del corazón, permitiendo que la bondad brille hacia todos los seres en esa dirección. Descorriendo el velo del lado derecho, izquierdo del corazón, permitiendo que la luz de la bondad brille hacia todos los seres en esa dirección. Descorriendo el velo de la parte de arriba del corazón, permitiendo que la luz de la bondad brille hacia todos los seres en esa dirección. Los seres que surcan el cielo, que viven en los árboles.
descorriendo el velo de la parte de abajo del corazón, permitiendo que la luz de la bondad brille hacia todos los seres en esa dirección, los seres de la tierra que viven debajo de la tierra, los seres que viven en el mar. Si hay suficiente bondad en tu corazón y quieres también compartirla a tus seres queridos y seres que no conoces por nombre, pero les conoces de vista, puedes enviarles esa bondad mediante frases también. Que estés feliz, que estés libre de sufrimiento, que estés segura, que tengas salud, que tengas paz. Y en los últimos momentos de la meditación, enviando agradecimiento por la oportunidad de practicar. Sí. Muchas gracias por su práctica. Yo quería comenzar dando un ejemplo de una referencia que mucha gente conoce, que demuestra cuánto puede ser, cuán largo y vasto eh, y perdurable puede ser el efecto de que alguien desee bondad y generosidad. Bueno, ejemplo que tenemos
figuras de épocas más antiguas como el Buda y Jesús, que establecieron prácticas que la gente hace todavía hoy en día. Pero una referencia que no es religiosa, que también me parece bastante puntual, proviene de la literatura y es de un autor británico de nombre Charles Dickens, quien en 1843 publicó una novela corta titulada A Christmas Carol, sobre un hombre muy avaro que se llamaba Ebenezer Scrooge, quien luego de ser visitado por los fantasmas de su pasado, de su presente y de su futuro, y tras encontrarse con la posibilidad de su propia muerte, cambia, decide cambiar y convertirse en una persona generosa y bondadosa. Dickens publicó esta novela en momentos en que había muchas personas pobres en su país, especialmente niños que trabajaban en fábricas en condiciones deplorables. Y él había sido uno de esos niños. Antes de convertirse en autor, a los 12 años, su papá gastaba el dinero gastaba el dinero de la familia en cosas triviales y fue arrestado por las deudas que tenía y Charles fue sacado de la escuela para irse a trabajar a una fábrica pintando zapatos con el betún este con el que se pintan los zapatos, pues eso era lo que él hacía en una fábrica infestada de ratas en condiciones terribles y al ver que esas condiciones seguían propagándose en la Inglaterra de su época, decide escribir este relato que ha sido adaptado y readaptado de muchas maneras hasta nuestros días todavía. Se siguen haciendo películas sobre A Christmas Carol, diferentes versiones. Tanto fue el impacto de esta novela en la sociedad británica que la gente comenzó a ser generosa y bondadosa en Navidad, en una época en la cual la Navidad estaba pasando por una etapa de redefinición en la sociedad británica. Esta fue la manera en que Dickens apeló a la bondad en los seres humanos, que sí podían hacer algo al respecto, aquellas personas que sí tenían dinero. Que fue una representación, él dijo, yo voy a representar a la gente adinerada en este personaje avaro. Y los británicos dijeron, no nos queremos ver así. Así que empezaron a ser generosos, empezaron a ver el problema social que había. Todavía hoy en día esta semilla de generosidad y bondad que sembró este autor hace casi 2 siglos atrás, todavía nos toca. Yo creo que es así porque esa bondad y esa generosidad son algo natural en el corazón humano y eso es lo que somos en realidad. La bondad es una cualidad natural. En 2010, la Universidad de Yale condujo experimentos de observación, observando a bebés que miraban un juego de marionetas. Había marionetas que ayudaban a otras marionetas a subir una cuesta. Había una marioneta tratando de subir y se caía y venía otra debajo y le empujaba para que lograra subir. Y había otras marionetas que mientras la que trataba de subir quería llegar, había otra arriba que le impedía llegar. Y los bebés, luego le daban a los bebés a escoger la marioneta que querían y el 80% escogió la marioneta que había sido bondadosa con las otras. O sea que podemos decir que muchos seres humanos estamos programados para esa generosidad, bondad y colaboración. Así es que antes vivíamos en tribus y la sociedad moderna nos ha hecho perder gran parte de eso y lo extrañamos, ¿no? Cuando regresamos a espacios donde nos sentimos como la tribu, recordamos esa esa forma de relacionarnos ancestralmente, igual que lo hacen los árboles, igual que lo hacen muchos seres en la naturaleza que andan en bandada, en manada, desde los mamíferos en el mar hasta en tierra, o sea, estamos alambrados para esa colaboración y cooperación y generosidad y bondad, que todo el mundo llegue, ¿no? Que todo el mundo llegue a subir la cuesta. Aún estando programados para eso, las experiencias de vida nos obligan a establecer límites, barreras, a ponerle una etiqueta de mala a una persona que a lo mejor hizo daño por ignorancia. Y a veces nos sentimos en la obligación de no ser buenos o buenas con todo el mundo,
porque no queremos que nos cojan de mango bajito, porque hay que tener malicia para sobrevivir en este sistema, todas esas cosas que hemos escuchado, porque el paradigma de ser bueno no parece bueno si uno es demasiado bueno. Entonces, no es que estamos siendo ilusos por querer ser buenos, es que es nuestra naturaleza. Esa bondad es nuestra naturaleza. Así que, pero la práctica de la bondad nos reconecta con esa capacidad del corazón, pero no nos pide, la práctica no nos pide que dejemos de ser sabios. Y aquí es que está la diferencia. La práctica de la bondad amorosa nos da la oportunidad de recuperar la capacidad de ser bondadosos sin dejar de ser sabios y sabias. Hay tal vez gente que no puedo ver por la forma, hay gente que tal vez no pueda formar parte de nuestras vidas, quizás porque hubo comportamientos que no pueden evitar repetir. Y como no sé, ¿verdad?, dónde yo quiero ser una persona buena, pero tampoco voy a dejar un flanco abierto para que me hagan daño, porque no es sabio si ya viví la experiencia. Así que puedo tener una verja, un límite saludable, pero aún así se puede desear bien. No es que voy a mantener esa verja con odio, voy a mantener esa verja con bondad hacia mí misma. La verja está ahí porque soy bondadosa conmigo, porque protegerme y cuidarme es un acto de bondad hacia mí. Y les puedo enviar a la bondad a la de otra persona que quizás por ignorancia, por aversión, eh, por codicia, por lo que sea, lo que fuera que estuviera afectando su mente, su corazón, esa persona no fue hábil, no tuvo la destreza de tratar bien, de actuar con bondad. Puedo enviarle bondad por encima de la verja, pero no me tengo que exponer, ¿verdad? Y la práctica no exige que yo deje detrás el raciocinio ni la sabiduría de la experiencia, pero entonces me anima a que deje ir el odio, la aversión y decida, bueno, pues le puedo enviar bondad y liberar mi corazón de odio sin tener que exponerme. Y eso es un acto de sabiduría. La, la práctica, menciono esto porque la práctica de la bondad dice que le enviemos bondad tanto a nosotras mismas como a personas fáciles de querer, a personas que no conocemos tanto, pero conocemos de vista, y a personas difíciles. Y a esa parte era la que me refería con eso último que mencioné. Está bien enviarle bondad a personas difíciles, pero no es abrirle la puerta para que si han hecho daño, pues sigan haciendo daño. Puedo poner mis límites. Hay dos maneras de practicar la bondad. La primera es abriendo el corazón en todas direcciones y dejando salir esa bondad innata. Y hacemos eso en nuestro espacio de meditación, en un espacio donde es seguro, al abrir el corazón para dejar salir la bondad que somos, descubrimos que no, eso no tiene límite. Esa capacidad de compartir bondad no tiene límite. Quizás el cuerpo, la mente quizás se cansa y dice, bueno, yo estoy cansada. Hoy no tengo tanta energía para enviarle bondad a todo el mundo, pero entonces me puedo enviar bondad a mí y seguir llenando el tanque. Pero en el momento en que esa energía, las energías de la mente que están dispersas se recolectan y hay la capacidad de enviar bondad, uno no ve que hay una frontera para enviar esa bondad. Simplemente el corazón se abre y como el sol brilla sobre todo el mundo, la capacidad de enviar meta es así como el sol de mediodía que brilla sobre todo el mundo y no dice, ah, bueno, sobre ti voy a brillar, pero sobre ti no. Así que, y voy a tapar mi sol por este lado para que no brille sobre ti. No, el corazón simplemente brilla y esa es la capacidad de brillar. Y no hay que relacionarse con las demás personas, sobre todo si es una persona difícil para enviarle esa bondad. Se le puede enviar, claro que sí. Y usted sigue estando en su espacio seguro de meditación. Y al notar ese cambio, al notar esa capacidad de enviar bondad en la distancia, quizás hay un cambio en la forma en que usted se siente, en la forma en que el corazón de quizás estar contraído, quizás se expande. O sea, hay un efecto inmediato en la persona que está meditando. Y esta práctica de abrir el corazón para dejar salir la bondad tampoco requiere un esfuerzo exagerado. Lo que requiere es el simple acto de descorrer un velo y decir, voy a dejar salir esta bondad que ya está aquí.
Así que no requiere que usted que usted diga, bueno, voy a enviar bondad y así se contraiga toda la cara y las manos para enviar bondad. Es un acto de dejar ir, eh, de dejar salir. La segunda manera es usando frases para expresar la intención de compartir esa bondad. Y comenzamos deseándonos bondad a nosotras mismas, que yo esté feliz, que yo esté libre de sufrimiento, que yo tenga salud, que yo tenga paz, que yo esté protegida. Y luego le deseamos esa bondad a una persona cercana, a alguien que nos inspire bondad, que estés feliz, que estés libre de sufrimiento, que estés segura, que tengas salud, que tengas paz. Después enviamos bondad a una persona que conozcamos de vista, aunque no sepamos su nombre, alguien que tal vez vemos con regularidad, como la cajera del supermercado o el cartero. Y finalmente, si estamos listas, cuando estemos listas, enviamos bondad a una persona difícil. Y si no estamos listas para dar ese paso, seguimos practicando los pasos anteriores, no se esfuerza esta bondad y permitimos que simplemente nazca y se desarrolle poco a poco. Si tienen que cambiar de la segunda manera, es usando las frases, a la primera manera, que simplemente el corazón brilla como el sol de mediodía, pueden hacer el cambio entre una y la otra o practicar ambas. Eh, y está bien seguir practicando usted sentirse segura en su espacio de meditación. Eso es fundamental. Es difícil practicar meditación cuando usted se siente bajo estrés, que no está segura en su espacio, o sea, que practique esa sensación de seguridad, ese espacio de seguridad. Como mencioné, el propósito de este ejercicio no es dejar de lado nuestra sabiduría o el conocimiento que tenemos de cómo otras personas se han comportado, sino el propósito es liberar nuestro corazón de resquemores para que seamos más libres. Y eso tiene el efecto de que haya una persona que sufre menos en el mundo que usted. Y una persona que sufre menos en el mundo comparte eso, lo replica, se contagia a los demás también. Un gesto de decirle que tenga buen día, de abrirle la puerta a alguien de una sonrisa, aunque parezca sencillo, ha habido gente que se ha comportado así conmigo y me han cambiado el día. Así que eso es poderoso. La historia de este Brahma Vihara o práctica inconmensurable proviene de un discurso que se le atribuye al Buda. La historia es que el Buda había ido al bosque con los monjes que le seguían para meditar durante la temporada de lluvias. Los monjes luego le dijeron que no podían meditar allí porque había unos espíritus, unos fantasmas en el bosque que los estaban asustando. Y el Buda les dijo, regresen al bosque, yo les voy a dar una práctica. Y el Buda les dio este sutta o discurso de cómo practicar meta o bondad. Y eventualmente los fantasmas dejaron de molestar a los monjes e incluso les ayudaron durante su proceso de meditación. Y yo digo que a lo mejor en nuestra vida no hay fantasmas o espíritus, pero están las personas que son más difíciles, ¿verdad? Que a lo mejor nos asustan, se contraen nuestro ser de alguna forma. Así que este es el poder de la práctica de bondad. Y esto yo lo he visto algunas veces en mi vida. Una persona difícil le envió bondad y la relación cambia, porque alguien dijo, yo voy a enviar bondad, aunque la otra persona esté lejos, aunque nunca podamos ser amigas. Y en algunos casos me ha sorprendido que sí han podido ser amigas o amigues. Así que no siempre, pero eso no tiene por qué ser razón de desánimo, porque la bondad no se agota, así que uno la puede seguir practicando, aunque no haya un resultado externo, y eso está bien. Así que
Les invito a respirar 1 minuto con bondad antes de terminar nuestra práctica. Terminamos nuestra práctica enviando bondad a todos los seres. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres estén seguros. Que todos los seres tengan salud. Y que todos los seres tengan paz.